Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que el Señor nos ha dado, por permitirnos una vez más en esta tarde estar en este lugar alabando y glorificando ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, y por tener la oportunidad de transmitir este mensaje que en esta tarde con la ayuda del Señor lo vamos a hacer, lo vamos a transmitir. Un saludo muy especial, un saludo muy fraternal también para todos los hermanos. Amén. Y para todos los amigos que nos ven, que nos oyen por este medio. Gracias a Dios por esa oportunidad que hay en la conectividad y en la virtualidad hoy en día para transmitir este mensaje. Para mí es un gozo muy grande, es un motivo de alegría muy grande poder llegar a alguna persona que escuche esta transmisión, este mensaje en esta tarde. Vamos a cantar como siempre el coro que cantamos y luego hacemos la oración para así comenzar la transmisión de este mensaje en esta tarde. Gloria al Señor. El coro que vamos a cantar lleva como título Esa sangre que vertió Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Esa sangre que vertió Jesús fue la causa de mi salvación. Esa sangre que vertió Jesús fue la causa de mi salvación. Cada gota derramada eran manchas que quitaba del pecado que moraba en mi corazón. Cada gota derramada eran manchas que quitaba del pecado que moraba en mi corazón. Esa sangre que vertió Jesús fue la causa de mi salvación. Esa sangre que vertió Jesús fue la causa de mi salvación. Cada gota derramada eran manchas que quitaba del pecado que moraba en mi corazón. Cada gota derramada eran manchas que quitaba del pecado que moraba en mi corazón. Amén. Gloria al Señor. Demos la gloria a Dios. Al nombre de Jesús. Toda la gloria y la alabanza. Aleluya, gracias al Señor, gracias a Dios por esta oportunidad. Les ruego el favor que miremos la palabra de Dios en el Santo Evangelio según, aleluya, según San Mateo. Santo Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículo 22. Es un versículo muy conocido por todos. Amén. Lo sabemos todos de memoria, lo citamos muchas veces, pero en esta tarde nos va a servir, nos va a ayudar para tener esta meditación de la palabra de Dios que en esta tarde quiero compartir con todos ustedes. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios es preciosa, la palabra de Dios tiene poder. Amén, Aleluya, amén. la palabra de Dios tiene poder. El versículo que hemos citado, San Mateo, Santo Evangelio según Mateo, capítulo 21 y el verso 22, gloria al Señor. Todos hasta lo podemos aprender en esta tarde, los que no lo sepan, los amigos que no hayan leído la palabra de Dios pueden adquirir en esta tarde esta bendición de la palabra de Dios, que es un versículo de mucha fe. Amén, Gloria al amén. Señor, pues dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesús dice así: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Amén. Gloria al Señor. No hicimos la oración, ¿verdad que siempre oramos? Pero todavía es tiempo, todavía es oportuno orar para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor bendiga al oyente, para que el Señor sea tocando el corazón de las almas, motivándolos, inquietándolos, para que, ya que vamos a hablar de un versículo que es muy poderoso en la fe, las personas que lo escuchen, con solo oír la palabra de Dios, pueden recibir sanidad, pueden ser sanos de alguna enfermedad,
o pueden recibir algún beneficio de parte del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Gloria al Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por permitirme leer esta palabra. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de transmitir este mensaje a las personas, a los hermanos, a los que estamos aquí reunidos en esta tarde, y a los oyentes que en esta tarde nos oyen y nos ven por estos medios, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que tu bondad y tu misericordia sea con ellos, tocándoles, motivándoles, inquietándoles, Señor, sanando si están enfermos. En el nombre de Jesús de Nazaret, derrama bendiciones sobre todos y guíanos, Señor, guíanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Tenga la bondad de estar cómodos, de sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Voy a leer nuevamente el versículo que hemos leído. Dice: y todo lo que pidiereis en oración, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál será entonces el problema? ¿Por qué mucha gente no reciben, no alcanzan lo que desean, no reciben lo que han pedido? No será de Dios, porque la palabra de Dios dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios dice también que fiel es el que lo prometió. Este Dios tan maravilloso que ha prometido en su palabra darnos todo lo que le pidamos. Todo lo que le pidamos. Amén. Pero hay dos cosas en este versículo importantísimas. Una de ellas es la oración. Aleluya, orando. Y la otra es orando con fe, o sea, creyendo. Si le pedimos a Dios sin creer, pues resulta vana esa petición. Y por ende, pues no hay respuesta a nuestras oraciones. Y si no le pedimos a Dios orando, sino de cualquier otra manera, pues es como incompleto, no es completamente lo que Dios manda, ya que Él dice: todo lo que pidiereis en oración. Es necesario aprender a orar, que de eso se trata el tema en esta tarde, orar o la oración. El Señor Jesucristo dijo: orad sin cesar. Orar sin cesar es orar sin interrumpir, es orar sin hacer pares o límites, sino orar sin cesar. O sea, vivir orando siempre, orando en todo momento, en todo lugar. Podemos orar, dice la Biblia que podemos orar en todo lugar. Pero, ¿qué será que hoy en día muchas veces ni los creyentes a veces les gusta orar? O a veces las oraciones del creyente son oraciones de quizá hasta de segundos, yo creo, o de minutos. Son oraciones que no alcanzan siquiera una media hora. El Señor dijo: sin cesar, orar. La oración debe ser constante, la oración debe ser firme, la oración debe ser extensa. Gloria al Señor. Amén. Mucha gente no sabe orar. Todo el mundo le pide a Dios. Alguno dirá: pero ¿para qué predica el hermano Ovidio un mensaje por estos medios hablando de oración? Si se cree, o muchos piensan que solamente a los creyentes, a la congregación, se le debe hablar de oración. Yo no pienso así. Yo pienso lo contrario. Yo también, bueno, que a la congregación hay que hablarle y enseñarle de oración, pero que también a la persona no convertida al Señor, a la persona inconversa, también se le debe enseñar a orar. ¿Por qué razón todo ser humano, toda persona debe aprender a orar, aunque no sea un creyente, aunque no sea un evangélico, aunque no sea un practicante del evangelio? También debe aprender a orar. Amén. Porque la oración nos conecta con Dios.
La oración nos lleva a la presencia de Dios. Amén. La oración es hablar, orar es hablar con Dios. Hablar con Dios crea una amistad entre Dios y el ser que está orando, entre la persona que ora. Crea una comunicación. Crea una forma de hablar más efectiva, más contundente cuando oramos. Por eso el Señor nos dice que debemos orar, que tenemos que orar sin cesar. Hay que orar no solamente los evangélicos, toda persona, porque la oración es la que nos da el triunfo. La oración es la que nos lleva al éxito en todos los campos de la vida. Hasta cuando un joven de pronto en el colegio tiene que pasar un examen o algo así y no encuentra cómo o siente temor o se siente a veces que de pronto no puede o no va a poder, no va a ser capaz o le va a ir mal, en fin, tiene dudas o cualquier cosa. La oración es eficaz para una persona en ese momento. Pedirle a Dios, orar no salva. Orar es para salvación. Orar es algo que hacemos para salvación, porque la salvación pues es un paquete de cosas entre las cuales está incluida la oración. Pero nada más por orar no nos salvamos. Tenemos que orar y ser fieles a Dios, obedecer su palabra para que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Amén. Llegue delante de Él y lo toque y lo motive para que Él así responda. Por eso Él dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo. Porque la fe nuestra hace que Dios mueva su mano. Como dice un coro, fe mueve la mano de Dios. La fe de una persona. O sea, la forma de creer, porque fe es creer. Creer en el Señor, creer que lo que le pedimos al Señor, Él lo puede hacer. Él lo hace. Inmediatamente. Él lo hace. Él nos responde. Él nos da lo que le pidamos. Pero hay dos cosas. Orar y creer. Orar y creer. Y en esta tarde, en este momento, estamos hablando de orar. De orar. La oración es poderosa. La oración desbarata fortaleza. La oración derriba murallas. La oración alcanza imposibles. Hace posible lo imposible. La oración nos da lo que nosotros pensamos que quizá no podemos tener, pero la oración nos lleva a la gloria, al trono de la gracia de Dios. La oración nos conecta con Dios. Debemos orar siempre. Dice la palabra de Dios allá en el Santo Evangelio según San Marcos, gloria al Señor, capítulo 11, versículo 24, gloria al Señor. Santo Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Es algo terrible, es algo, pero es maravilloso, que tenemos estas promesas tan cercanas, como tan fácil de alcanzarlas. Como tan cercana a nuestras manos, como que solamente tenemos que estirar nuestra mano para lograr las promesas que Dios nos hace. Pero hay algo que debe haber en nuestra mano, que es creer en la oración, en el poder de la oración. Creer cómo la oración puede llegar a la presencia de Dios y hacer que la mano de Dios se abra para socorrernos, para ayudarnos, para bendecirnos, para darnos lo que le estamos pidiendo. Los grandes hombres de la Biblia, los hombres famosos en la Biblia como Elías, por ejemplo, como Josué quizá también, y muchos hombres de oración tuvieron grandes éxitos, tuvieron logros increíbles. Elías oró y no llovió sobre la tierra por 3 meses, por 3 años y medio. 3 años y medio. Elías clamó a Dios y pidió que no enviara agua o lluvia sobre la tierra por 3 años y medio. Y así fue. No llovió sobre la tierra una sola gota de agua. Ni siquiera el rocío cayó sobre la tierra. Pero luego de haber pasado cosas terribles en la tierra, hambre, muerte, fue lo que hubo en ese tiempo. Los pastos se secaron.
Los ganados, los animales del campo murieron de hambre. Y la gente murió, mucha gente de hambre, mucha gente, de sed. Perdón, estoy como un poco hablando de otras cosas, estoy hablando de sed. Murieron de sed por falta de agua, porque Elías clamó a Dios y no llovió. Pero luego Elías mismo volvió a orar. Oró al Señor nuevamente y Dios envió la lluvia sobre la tierra. Es como si a Dios se pudiera manejar. Es como, por ejemplo, decir eso, que a Dios lo podemos manejar con la oración. Que es un brazo fuerte, poderoso, que hace que Dios haga las cosas para bien o para mal. Porque podemos pedirle al Señor muchas cosas a veces que son imposibles, que son difíciles y que son duras. Por ejemplo, eso que Elías hizo. Pedir que no lloviera era como atentar contra la vida. Era como atentar contra la naturaleza. Toda plantación, todo árbol, todo el pasto se secó. ¿A causa de qué? De la oración de Elías. ¿Qué tan poderosa es la oración? ¿Qué tan maravillosa? ¿Qué tanto llega la oración a la presencia de Dios que hace estas cosas? Y que Dios seguramente estaba allí esperando que Elías volviera a clamar. Porque Elías no iba a dejar allí las cosas así. Porque la oración no solamente sirve para pedir, sino también para dar, para llenar. Por eso debemos orar por las almas. Por eso tenemos poder para orar por el mundo entero. Para cerrar los cielos con nuestra oración y para abrir los cielos con nuestra oración. Tenemos poder porque tenemos la oración, que es un elemento o una herramienta que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén, amén. Mire lo que dice el versículo que estamos leyendo, San Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Todo lo que pidierais orando. No es algunas cosas. Es todo lo que nosotros vamos a desear. Todo lo que necesitemos que el Señor haga, Él lo hace. Por una parte, la oración tiene ese poder, pero el poder más grande lo tiene el Señor, porque para Él todo es posible. Para Él no hay nada imposible. A Él todo lo que le pidamos con toda razón puede decir que todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Y nos enseña la palabra de Dios cómo debemos orar, cómo debemos hacer para que nuestra oración sea eficaz. Ahí mismo en San Marcos capítulo 11 versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Yo no puedo ir a orar de cualquier manera. Debemos prepararnos para orar. Una persona debe prepararse para orar, debe aprender. Por eso tenemos que enseñar esta doctrina de la oración. Tenemos que enseñarla. Y no solo a la congregación, no solo a los creyentes, sino también a las personas inconversas. Amén, amén. Gloria a Dios. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué debemos enseñarles? Porque muchas veces ellos quieren orar, pero quizá no son oídos. Porque la palabra de Dios dice que Dios no oye al pecador. Pero si el pecador se arrepiente, Dios lo oye. Entonces cuando el pecador va a pedir, cuando una persona inconversa va a pedir a Dios algo en oración, llega a su lugar, también la Biblia nos enseña, el Señor Jesucristo nos enseñó que cuando nosotros le pidamos algo al Señor, entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, pidamos a Dios en secreto. Y Él que ve en lo secreto nos recompensará en público. O sea, nos responderá a lo que hemos pedido en público. Y aquí nos está enseñando la palabra de Dios que si vamos a orar, dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Yo no debo ir a orar y arrodillarme una noche, un día, o no sé cuánto tiempo orar, sin acordarme que tengo un problema con alguien, sin acordarme que he cometido una falta o que he ofendido a alguien.
yo primero debo pedirle a esa persona que me perdone. Y si no está presente, si no me es posible, debo decirle al Señor: Señor, yo he pecado contra él o contra fulano, he pecado y he hecho esto y esto. Señor, yo te ruego que me perdones, porque quiero que me escuches, porque quiero que mi oración llegue a tu presencia y logre alcanzar lo que deseo, lo que necesito. No debemos orar de cualquier manera. Esto lo estoy haciendo a manera de enseñanza. Siendo este un culto evangelístico, lo estoy haciendo a manera de enseñanza, porque quiero que las personas, quiero que la gente también aprenda a orar, aprendan a buscar de Dios, aprendan a ir ante la presencia de Dios y que sean oídos, que sean escuchados por el Señor. Por eso lo estoy haciendo, ya que nuestro propósito al predicar el Evangelio es llevarle a las almas, enseñarle a la gente el camino de salvación, enseñarle a las personas cómo agradar a Dios, cómo llegar ante la presencia de Dios y ser oídos y recibir la respuesta de lo que ellos están pidiendo. Asimismo, el pueblo creyente, los hermanos convertidos al Señor, también debemos aprender a orar. Y no solo aprender a orar, sino que debemos despertar en nosotros un deseo, un propósito, un anhelo de orar, una responsabilidad de orar. Ya que Dios nos ha delegado a los hijos de Él, nos ha delegado la oportunidad de orar. Orar por los hombres, orar por los gobernantes, orar por los que están en eminencia, orar por nuestros enemigos, orar por los que nos aborrecen, orar por los que hablan mal de nosotros, orar por todas las cosas, clamar a Dios siempre en oración. Entonces es importante que la gente aprenda a orar. Amén, amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, el salmista David, en el Salmo 65, versículo 2, dice él: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Cuando dice él, a ti vendrá toda carne, no solamente se refiere a nacionalidad, de orígenes, de países, en fin, de diferentes países, sino también de diferentes credos o religiones, o personas que no creen en nada y en algún momento están en una dificultad. Señor, ayúdame, Señor, esto. Pero muchos no saben pedirle al Señor. Muchos no reconocen ni saben cuál es el nombre de nuestro Dios, el que puede ayudarnos en un momento de dificultad. Cuando una persona o un creyente, un hijo de Dios, quiere clamar a Dios, debe invocar su nombre. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, líbrame de este mal. Señor, sáname de esta enfermedad. Hay que aprender a clamar a Dios. Orar es clamar. Orar es pedir. Orar es suplicar. Amén. Rogar. Implorar. Hay mucha gente que le piden a los hombres, al presidente, al gobernante, al alcalde. Le piden, no sé, al Papa, no sé a quién, mucho, y hasta se humillan y les besan los pies. Pero a Jesucristo, al Señor de la gloria, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, al que todo lo puede, a Él nunca le hacen un halago, a Él nunca lo alaban, a Él nunca lo glorifican, a Él nunca lo bendicen. Quizá a Él no le piden porque no saben su nombre. Muchos le pueden pedir a Dios, pero hay muchos dioses. El único Dios al que debemos pedirle se llama el Señor Jesús. Amén. Se llama Jesús y debemos invocar su nombre para pedirle. Por eso cuando vamos a orar y nos arrodillamos en el nombre del Señor Jesús para que Él nos oiga. Amén. Para que se sepa a qué Dios, a quién le estamos pidiendo, a quién le estamos clamando. Hay que invocar su nombre porque hay muchos dioses. Hay muchos. Si yo le pido a un Dios, quién sabe, todos de pronto reaccionan, pero dirán ellos, ¿pero a cuál será? ¿A quién le pedirá este? Hay que decir su nombre. Entonces estoy enseñando la oración. Estoy enseñando a orar, a clamar a Dios, a pedir. Y David, el rey David, decía: todo
aleluya, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Cuando uno ora, el Señor está presto a escucharlo, a oírlo, a responderle. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, aleluya, y versículo 31 del libro de los Hechos, demos la gloria a Dios, al nombre de Jesús. Capítulo 4, versículo 31, dice la palabra de Dios. Mire lo que podemos conseguir por medio de la oración. Capítulo 4, verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué bendición tan grande! Miren lo que hace la oración. La oración hace temblar el mundo, hace temblar la tierra. La oración, gloria a Dios, demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando los apóstoles oraron en un lugar donde estaban ellos, la oración fue tan eficaz y tan poderosa que la tierra tembló. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La oración hace que el Espíritu Santo descienda. La oración hace que el Espíritu Santo venga sobre quien ora, sobre quien está clamando, sobre quien está pidiendo. El Espíritu Santo llegó. Si nosotros oráramos, aquí estaríamos en este momento quizá danzando, hablando en lenguas, adorando a Dios. Esa frialdad espiritual, esa tibieza espiritual que hay en el creyente, en la gente que no sienten nada, que se les habla de Dios y ni oyen ni saben lo que oyen, es porque no oramos. Es porque vivimos alejados de Dios. La persona que no ora es una persona que vive distante de Dios. Amén, Vive amén. lejos. Y a Dios no hay que adorarlo de lejos. A Dios se debe adorar de cerca. A Dios hay que buscarlo. Hay que buscar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se consigue o se encuentra por medio de la oración. Amén, amén. Usted ve el versículo que hemos leído. Dice que cuando ellos oraron, el lugar tembló y el Espíritu Santo descendió sobre todos los que habían allí. El Espíritu Santo. Y también en el capítulo 8, versículo 15, Hechos de los Apóstoles 8:15, dice la palabra de Dios: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos, o sea, oraban por ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo se recibe también cuando oramos. Amén. El Espíritu Santo nos llena cuando clamamos. No podemos vivir lejos de Dios. Tenemos que estar cerca. Tenemos que buscar siempre la presencia de Dios para que Él nos bendiga, para que Él nos llene de su gracia y de su poder. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria